la grabación. Hola, buenas noches, sean bienvenidos todos. Hoy estamos en nuestro quinto curso, en nuestra quinta lección, perdón, de nuestro curso. En esta lección nos vamos a enfocar en el oficio de las llaves. Continuamos con nuestro curso, los sacramentos y la oración, de las enseñanzas de Jesús. Ya hemos hablado sobre el bautizo, la Santa Cena, el poder y las bendiciones que vienen en cada uno. Ahora vamos a hablar sobre el oficio de las santas llaves, el oficio de las llaves, perdón. El ministerio de las llaves y la confesión. Pues ya los saludé, sean bienvenidos todos. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses para llevar tu mensaje de perdón completo y gratuito a otros. Que nos ayudes a ser diligentes en el perdón, Señor. Que nos ayudes a recordar cuánto nos has perdonado y nos has amado tú. Para que así, Señor, nosotros perdonemos a otros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ok, pues los objetivos de la lección. Ya voy a echar. Bienvenida, Lilianet. Queremos continuar con nuestro crecimiento espiritual, queremos seguir edificándonos en la palabra de Dios y sobre todas las cosas también queremos aplicar el respeto, ¿verdad? Y en cuanto al manejo en nuestro curso. Queremos ser respetuosos con nuestros compañeros, con nuestros profesores, llegando preparados. Y también, pues, queremos mostrar respeto en el grupo de WhatsApp. Así que vamos a comenzar con nuestra asignación. De acuerdo con Mateo 18, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? Me gustaría escucharles. ¿Cuál es la motivación que tenemos para perdonar a otros según Mateo 18? Gustavo, le escucho. De acuerdo con Mateo 18, yo puse que perdonar es un proceso difícil, pero es esencial para nuestra salud espiritual y nuestra relación con Dios. Es el ejemplo que daba sobre la parábola del siervo que fue perdonado y que él no Ujú. perdonó a la otra persona que estaba a su disposición. No es fácil perdonar a otra persona, te cuesta, pero si seguís con la angustia y la bronca que uno tiene, y capaz que fue una pelea o un disgusto, no vamos a solucionar nada. A mí me ha pasado. Ujú. Muy bien, gracias, Gustavo. ¿Alguien más? ¿Por qué deberíamos de perdonar a otros? Porque Él nos ha perdonado a nosotros primero. De esa misma forma, nosotros tenemos la capacidad de poder perdonar a aquellos que también se equivocan o nos pueden ofender de alguna u otra forma, pastor. Muy bien, excelente. Excelente, No, Daniel. ¿Ayesa, le escucho? Sí, profesor, como dijo mi hermano, el compañero, sí que si nosotros mm, estamos en el camino de Jesús, pues Jesús perdonó. Dios nos perdonó primero. Y pues si Dios nos perdonó primero, ¿qué somos nosotros para no perdonar? Como dijo el otro hermano, también es difícil reconocer nuestros errores, pero a través de la palabra, a través del amor de Dios, pues nosotros entendemos que sí, que cometemos errores y que debemos enmendarlos, y una de esas enmiendas es pedir perdón. Muy bien, Y yo lo he hecho. Sí me ha costado, igual como dijo el hermano, me ha costado reconocer y después pedir perdón, pero uno se siente en paz cuando uno pide perdón y hace que la otra persona también tenga paz. Entonces es bueno para nuestra salud espiritual. Amén. así es. Lilianet nos dice en el chat, Dios nos manda a perdonar para que nuestro Padre Celestial nos perdone. Bien. ¿Cuál es la motivación principal del creyente para perdonar? ¿Qué lo motiva? Conforme a todo lo que ya me dijeron. ¿Qué motiva al creyente a perdonar a otros? El amor a Dios, hermano, es Esa lo es la que a palabra. mí
Muy bien, María Guadalupe. Gustavo, ¿le escucho? Sí, el amor a Dios y la relación que uno tiene en sí, porque uno, es lo que le explicaba, uno puede ser muy cristiano, pero capaz que es rencoroso y jamás, entonces nunca va a estar en paz con uno mismo, va a estar con esa bronca, esa ira con la otra persona, ¿no? Y por Muy ahí, bien. que el Señor eh, perdona nuestros pecados, porque nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo. Así es. La motivación para que el cristiano perdone no es porque el cristiano sea bueno. De hecho, Dios no nos ama porque seamos buenos, Dios nos ama porque nos ama y Él es el que nos hace buenos. Lo que nos motiva a perdonar es el amor. El amor es el que nos lleva a perdonar a otros. Pero ¿cuál amor? El amor del cual hemos sido objetos. Hemos recibido el amor de Cristo y eso nos lleva a perdonar. A veces cuando alguien me dice, pastor, yo no puedo perdonar, la primera cosa que le digo, ok, vamos a la cruz. Y ahí vamos a ver cuál es la motivación para que perdonemos. Vamos a ver el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y cómo esto nos lleva a perdonar. Ahora, ¿por qué se refiere al uso de la ley y el evangelio como las llaves? ¿Están familiarizados con este término del uso de las llaves? Yolanda, le escucho. Sí, amén. Bueno, eso lo que escuché más o menos, que la ley es el pecado, es donde se cierran los cielos y es la llave, ¿no? De la ley Ujú. es donde cierran los cielos y el evangelio es la llave cuando se abre el cielo Muy bien. para los hijos del Señor, aquellos que no pecan, aquellos que están eh, sujeto al Señor, a lo que el Señor le enseña a través del Evangelio. El amor, el perdón, que como decía el hermano, cuesta perdonar, pero mirando lo que Dios hizo a través de Jesucristo, que Él no se fijó, sino Él nos amó siendo como éramos, con nuestros errores y equivocaciones, Él no se fijó y Él nos amó. Y cuesta perdonar, pero si nos perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar, dice su palabra. Ese es mi aporte. Muy bien, gracias. Gracias, Yolanda. A Gustavo, ¿le escucho? A mí me dijo todo, en palabras lo dijo todo, lo que era la ley y lo que era el evangelio. Estoy de acuerdo con el que Sí. dices. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? El Evangelio muestra a Cristo. El Evangelio muestra a Cristo y también el Evangelio es las llaves para abrir las puertas del cielo para nosotros poder llegar, o sea, entrar hacia Él, ¿no? Y la ley obviamente es lo que hace que nosotros podamos conocer la importancia y la seriedad que es el pecado. Entonces, la ley y el Evangelio habla de eso, Así es, las cuando llaves. nosotros, muy bien, el oficio de las llaves, cuando nosotros aplicamos la ley a las personas, estamos mostrando la seriedad de sus pecados. Si ellos continúan en estos, las puertas de los cielos serán cerradas, pues no hay arrepentimiento y continúan en su vida de pecado. Pero si se arrepienten, ¿qué hacemos? Les anunciamos el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Salvador, y esto abre las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque sus pecados son perdonados a todos los que creen. En cuanto al uso de la ley y el Evangelio, podemos describirlo de la siguiente manera. La ley es lo que Dios exige que hagamos y que no podemos cumplir. El Evangelio es las buenas noticias o lo que Dios ha hecho por mí para que yo sea salvo. Podemos ver el uso de la ley, y tal vez algunos ya lo vieron en cursos que han tomado, que la ley tiene tres usos: freno, espejo y guía. Y todas ellas tienen como meta el usar la ley para llevar al pecador al arrepentimiento, para que busque a Jesús. Y es esta misma ley que le muestra al Salvador, a las buenas nuevas en el Evangelio que es en Cristo Jesús. ¿Algún comentario aquí o alguna duda?
¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, nos llama jarras de barro. Eso significa que, aunque somos frágiles, seres pecaminosos, Dios ha decidido usarnos como sus instrumentos para decirles a otros sobre su amor. Nos ha dado ese gran privilegio. Por lo general, una jarra de barro, y en especial una jarra de barro sencilla, no es bonita, no tiene nada de espectacular por sí sola. Pero si en esa jarra pones algo de agua en el desierto, pues va a ser un gran tesoro, ¿verdad? Si en esa jarra pones algo precioso, lo que la va a hacer precioso es lo que está adentro. En nuestro caso, lo que nos hace preciosos, lo que nos hace ah, maravillosos y joyas delante del Señor es lo que Él ha puesto en nosotros, el perdón de nuestros pecados. Y ese es el mismo perdón que anunciamos a otros. Alguna vez alguien me dijo, nadie puede dar lo que no tiene. Y es cierto, yo no puedo anunciar el perdón de Cristo si primeramente no veo la necesidad de ese perdón en mi vida, si primeramente no aplico ese perdón en mi vida y si primeramente no entiendo que ese perdón es para aplicarlo a todos. Muchas de las veces, y pensando en los comentarios que tuvimos al comienzo de la clase, el perdonar se vuelve un ejercicio difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza egoísta que dice, pues, yo no perdono. Incluso tenemos un dicho, por lo menos aquí en México, no sé, al sur de América Latina, que dice, perdono, pero no olvido. Y la verdad es que el perdón, como quiere Dios que lo apliquemos, es un perdón perfecto. Un perdón que no saca la libretita de todas las cosas malas que se hizo y se las pone o se las restriega en la cara al pecador, sino un perdón que dice, ok, pues tus pecados son perdonados. Ese es el amor en acción que llevamos. La ley, como mencioné hace un momento, cada creyente puede decir a otros sobre el amor de Dios. Nosotros lo vemos en Mateo capítulo 18, donde Jesús dijo que todo lo que atemos sobre la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos las llaves al cielo, la ley y el evangelio. Este es un gran privilegio y una gran responsabilidad porque queremos ser sabios manejando esto que el Señor nos ha asignado y siempre para la gloria de su nombre. Nota importante, solo Dios puede perdonar los pecados. Alguna vez cuando estábamos hablando sobre el servicio que tenemos en nuestras iglesias, bueno, para empezar, nuestros servicios comienzan con la invocación, la confesión de pecados y la absolución. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué perdonas pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y tenía toda la razón. Yo no estaba perdonando pecados por lo que yo hago, sino estoy anunciando lo que hizo Jesús en la cruz. Soy su vocero, así como cada cristiano lo es. Nosotros podemos decirle a una persona que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Y cuando decimos esto es la verdad. Nosotros no perdonamos sus pecados basados en nuestro propio poder o criterio, sino en la obra y la autoridad y mandato de Dios. Ese es el perdón que anunciamos y damos. A veces grupos completos de cristianos, tales como una congregación, tienen que aplicar las llaves, la ley y el evangelio a alguien. Si alguien está viviendo en un pecado y no se está arrepintiendo de eso, nosotros debemos de aplicar los principios encontrados en Mateo 18. Primero, una persona irá y mostrará a la persona su pecado. Si la persona no escucha, más personas deben de ir la próxima vez. Finalmente, después de mucha paciencia y una explicación amorosa, el grupo mostrará la seriedad de la situación, de la situación al declarar que esta persona es impenitente y está en camino al infierno. Es esencial, en esencia, se está diciendo que la persona es un incrédulo. Esto pasa a, esto pasa al final, si a menudo la persona no se arrepiente, esto pasa y se le llama, la excomunión. Todo esto se hace para mostrar su pecado y llevarle al arrepentimiento, para que esa persona pueda ser recibida de nuevo con los brazos abiertos. No sé si han escuchado este término de la excomunión. Gustavo, le escucho. Sí, justamente usted estaba hablando de que cuando uno ve, qué sé yo, a una persona, y no por cuestionar a la iglesia, porque uno por ahí eh, observa a dónde va a ir para estar más cómodo, ¿no? Yo muchas veces
he planteado por ahí cuando estuve en otro curso o en la iglesia me ha pasado, que yo veo, por ejemplo, porque creo que algunos hermanos también serán observador y por ahí no cuestiona, sino que se le ha hecho saber al pastor de que hay, qué sé yo, un error o te equivocás o le decís, como usted decía recién, y lo primero que te dicen, no vengas a cuestionar lo que se dice, sino no vengas por lo que hacen las personas, sino por la iglesia. Y yo creo que está mal, porque esa no es una justificación, porque si no yo me retiro de esa iglesia y no regreso más, porque si yo le estoy diciendo que veo que no es lo adecuado, que no se está haciendo lo que corresponde, no te pueden venir a decir, no, vos no tenés que mirar al costado lo que está haciendo el otro. Si yo veo que está haciendo algo indebido en sí, y es más, siendo un hermano de la iglesia o un pastor, entonces vos decís, no, me parece que estás equivocado o lo estás Ujú. manipulando a tu forma, creo yo. Sí, de hecho esa es la actitud cristiana en amor. Cuando Pablo ve el pecado en Corintio, no se queda callado, habla con él. Cuando Priscila y Aquila escuchan a Apolos y se dan cuenta que no está predicando correctamente, hablan con él. Hay una parte importante en cuanto al oficio de las llaves. No solamente lo puede aplicar el pastor, lo puede aplicar cualquier cristiano, ¿ok? Número uno. Número dos, ah, todos somos pecadores, todos fallamos, todos tenemos esa carne en nosotros que no se deleita en hacer lo que Dios quiere. Y también todos nosotros somos tentados a errar. Y también necesitamos escuchar de otros hermanos cuando estamos fallando. No importa si eres el pastor, el líder de la iglesia. Y esto lo vamos a ver más adelante porque pienso que por donde va lo que nos dijo Gustavo tiene que ver con el no juzguéis porque seréis juzgados, ¿verdad? Y vamos a ver cómo aplica eso realmente. Cuando vemos aquí en el oficio de las llaves tocamos este término de la excomunión, que es el paso final. La excomunión es como sacar al hermano del grupo. Nota importante, cuando decimos esto de excomunión, no es correrlo de la iglesia, sino delimitar su participación en la misma. No puede participar en la Santa Cena, su voz no es escuchada. Puede seguir viniendo a escuchar la palabra de Dios para que la palabra obre en su corazón y se arrepienta. Pero en cuanto a decisiones, en cuanto al sacramento, se le va a restringir hasta que se arrepienta de su pecado. A veces la excomunión es tomada por algunos como una forma fácil de deshacerse de miembros que son un poquito conflictivos en la iglesia. Y no es este el propósito. El propósito de la excomunión es en amor, aplicar disciplina para que el hermano se arrepienta, para que se vuelva de su pecado y abandone ese camino. La excomunión nunca va a ser un motivo o un medio, mejor dicho, de revancha, de venganza, de decir, pues ahora que se vaya porque me ocasionó esto y me dijo esto y me ocasionó esto. No, la excomunión tiene el propósito de ganar al hermano que estaba perdido, del hermano que se había alejado de la fe, que estaba en un pecado y que se arrepiente. Y al igual que el padre en la parábola del hijo pródigo, nosotros recibimos a este hermano con los brazos abiertos y gozosos porque pensábamos que este hermano que estaba muerto, estaba perdido, pero no, se arrepiente y ahora vive. Ahora es parte de nuevo del cuerpo de Cristo. ¿Algún comentario aquí o duda? Ok, entonces vamos a continuar. Algunas personas usan Mateo 7, versículos 1 al 2 para rebatir cualquier intento de las personas para aplicar la ley a otros. ¿Cómo puede usar las llaves y aún ser fieles a lo que enseña Mateo capítulo 7? ¿Quién me puede buscar Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2? Adelante, Yesa. Sí, la palabra de Dios dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido o serás medido.
Gracias. No juzguéis o seréis juzgados, porque con la medida que midan serán medidos. ¿Quiere decir esto que no podemos decir nada en cuanto a juzgar a otros? Nota importante. Cuando Jesús habla en este punto, no está diciendo cualquier juicio, cualquier crítica, sino que va más allá en cuanto a el llamar la atención en amor, en perdón. Recordemos que nosotros tenemos ese privilegio de buscar al hermano perdido. Cuando habla sobre juicio, no se refiere a juicios preconcebidos por mi mente o por mi capricho o por mi forma de ver a esa persona, sino que se refiere a lo que Dios dice en la palabra y lo que está cometiendo en pecado esa persona. Mi juicio no va a ser por el tipo de zapatos que usa, el carro que maneja o la ropa que viste. Bueno, ahí sí va a entrar un poquito, ¿verdad? Dependiendo de lo decoroso que use. Mi juicio va a ser más en cuanto a una cuestión espiritual, en cuanto a cuestiones del alma. Alguna vez escuché a un pastor decir, yo respeto a la persona, lo que no respeto es su doctrina si está mal. Le hago en amor ver su error por lo que dice Dios, no lo que él cree. A veces, y como decía Gustavo, la gente usa estos versículos para escudarse, para que no se les diga nada, para que no se les pueda llamar la atención. Pero la verdad es que los malinterpretan, los sacan por completo de contexto. Cuando dice sobre el juicio, aquí Jesús se refiere a un juicio, vamos a decir un juicio vano, un juicio ególatra. Lo que sí nos manda Jesús es que busquemos al hermano, que le perdonemos, que le apliquemos la ley y el evangelio. Nos manda que rescatemos esa alma. Ahora, ¿qué actitud está condenando Jesús en Mateo versículo 1 del capítulo 7? En el contexto, Jesús no está condenando todo tipo de juicio o aplicación de la ley, sino una actitud soberbia, la actitud que tienen muchos cuando señalan los pecados y las faltas de otra persona. Ellos están ciegos por sus propios problemas y pecados y aún insisten en atacar a otros. Cuando nosotros señalamos los pecados de otros, queremos siempre hacerlo y estas palabras tienen que estar siempre presentes en nuestras vidas. Queremos hacerlo en amor, con el entendimiento que también nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón, tanto como los demás. Nosotros no estamos pronunciando nuestras propias opiniones o juicios personales, como ya les mencioné, sino simplemente estamos repitiendo y aplicando lo que Dios ha dicho. El juicio se encuentra en la palabra de Dios. Es lo que Dios dice y lo que Dios enseña. Esa es la norma, no más. Y cada vez que se haga este llamado al arrepentimiento, cada vez que se haga este juicio, se hace conforme a la palabra de Dios, no conforme al criterio de lo que yo como un ser pecador creo que está bien o que está mal, sino conforme a lo que Dios dice. ¿Dudas o comentarios aquí? Si algo no quedó claro, con toda confianza. Adelante, Yesa. Sí, bueno, profesor, usted estaba explicando que Jesús nos habla acerca de no juicios banales, o sea, juicios que no tienen por qué ser, sino juicios que son reales, que tienen que ver con el espíritu. Y Jesús lo hizo. Jesús emitió juicio contra los fariseos diciéndole que eran sepulcros blanqueados, pero era porque por fuera estaban muy bonitos, muy arregladitos, pero por dentro estaban mal y que no dejaban, ni entraban ellos ni dejaban entrar. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que vamos a hacer en el momento de hablar con un hermano y decirle, para que no cometamos el error, pues, de emitir juicios que a la larga, pues, no tienen razón de ser. No por tonterías, pues, sino por cosas que de verdad afectan no solamente la vida espiritual de la persona, sino que van a afectar la vida espiritual de la congregación, porque eso afecta también a todo el grupo, amén. Creo yo, Así ¿no? es.
Sí, queremos enfocarnos en el cuidado espiritual, queremos tener cuidado de aplicar correctamente estos principios, no nada más ir condenando y enjuiciando a quien sea. Queremos llamar al pecado pecado cuando éste existe. Queremos llamar al arrepentimiento siempre en amor y en ese amor vamos a tratar, como lo mencionaba hace un momento, de edificar, no de destruir. Vamos a tratar de ganar al hermano. En ese amor incluso vamos a enseñar a nuestros otros hermanos sobre la aplicación de la ley y el evangelio para ganar al perdido. Nuestro juicio siempre va a ser con ese enfoque, vamos a decirlo así por no usar otra palabra mejor, un enfoque serio, formal. No va a ser un juicio vano y sobre todas las cosas no va a ser un juicio que sea comparativo de, este es malo, yo soy mejor. No, los dos estamos en el mismo camino, los dos somos pecadores y los dos necesitamos la gracia de Dios. Y si él peca y yo peco, necesitamos arrepentirnos y escuchar las buenas nuevas del perdón de pecados y no pecar más. Pensamos por un momento en la mujer adúltera cuando se la traen los fariseos a Jesús. Es interesante que fue encontrada en adulterio, pero solo traen a la mujer, no traen al hombre. También la otra cosa es interesante, que vienen para tentar a Jesús, para que, a ver qué juicio da. ¿Cuál es el juicio que dice? El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y aquí vienen las palabras preciosas de Jesús. ¿Dónde están los que te condenan? Vete y no peques más. Así de sencillo, y es lo que nos dice a nosotros. Cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, podemos estar seguros de ese perdón, de esas buenas nuevas, de que ahora somos perdonados y esa motivación, y esto nos va a motivar, perdón, a no volver a pecar, o por lo menos a luchar contra ese pecado de una manera más consciente. ¿Cómo vamos a saber que somos o que estamos haciendo algo mal? A través de la ley de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la ley de Dios cuando alguien no la proclama? Pensemos en el profeta Natán y David, cuando David había pecado. ¿Qué hizo Dios? Le mandó al profeta Natán para que lo reprendiera. Le hizo ver su pecado y se arrepintió y Dios le perdonó su pecado. Claro, hubo consecuencias de esto, pero fue llamado al arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué es un entendimiento bíblico de la confesión? ¿Qué entendemos por confesión? Conforme a lo que dice la Biblia. ¿Quién dice yo? La mayoría de las veces que escuchamos esta palabra confesión, pensamos en cómo lo aplica la Iglesia Católica, ¿verdad? Pensamos en lo que ellos dicen, que uno necesita confesar todos sus pecados a un sacerdote, el cual los escucha y les encomienda una tarea para hacer la reparación por esos pecados. Pero, si lo vemos a la luz de las Escrituras, ese entendimiento de la confesión se basa en las obras y no en la gracia, y no es bíblico correcta, no está siendo aplicado de una manera bíblica. Para entender cuál es la primera parte de la confesión y qué es una confesión bíblica, veamos Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Quién me lo puede leer? Amén, pastor. Adelante. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la primera parte de la confesión de una manera bíblica? Nosotros admitimos nuestros pecados, Uh-huh. el uno al otro, El uno entre al otro, nosotros. ¿verdad? Claro, Podemos hablar con nuestro pastor. Es muy buen claro que ejercicio. sí, sí se puede. Podemos hablar con un hermano de confianza y maduro en la fe. También. Sí, con un líder. Uh-huh.
Queremos aplicar esto porque a veces hay cosas que nos lastiman en la conciencia, pecados que no nos dejan en paz y que pueden llegar a ser peligrosos en el sentido de causarnos el perdernos. Queremos confesar esos pecados y que alguien más lo escuche y que venga la segunda parte de la confesión, la cual es, vamos a buscar segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuál es la segunda parte de la confesión? ¿Alguien me puede leer ese versículo? ¿Quién lo tiene? Amén, amén. Adelante. Así que el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la segunda parte de la confesión? ¿Qué se hace con el que confiesa sus pecados? Que nos dice que debemos desconsolarlo, ¿no? Debemos de Que consolarlo. Porque recibimos el anuncio del perdón de la otra persona que se le confiesa. Recibimos el anuncio del perdón, o damos el anuncio del perdón, ¿verdad? Si nos toca hacer. En nombre de Jesús, obviamente. En el nombre de Jesús. Así es. En el nombre de Jesús, muy bien. Nosotros recibimos el anuncio del perdón de pecados de la persona con quien nos estamos confesando, o lo damos si estamos en la otra posición. También Mateo capítulo 9, versículo 2 nos dice que cuando las personas confiesan su pecado, podemos decir, junto con Jesús, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. De nuevo, estamos anunciando lo que hizo Cristo. Estamos anunciando el evangelio a esta persona que ha confesado su pecado. ¿Por qué es importante el, el anunciar el evangelio a una persona que se arrepiente de sus pecados? ¿Por qué piensan que es importante y que tiene que ser prioridad? A diferencia de que, pues ahora tantos padres nuestros, vete de peregrinación a tal lado y vas a recibir perdón. ¿Qué es lo que debemos de hacer con la persona que confesó su pecado? Debemos de cargarlo con cosas más innecesarias o debemos de anunciarle las buenas nuevas. Que el sacerdote manda a rezar y manda a decir tantas cosas y las personas piensan que por hacer eso reciben el perdón, pero si nosotros testificamos de Jesús y del perdón de Jesús, es a través de la gracia, a través de su amor que nosotros somos perdonados y que tenemos que rectificarnos para no volver a caer en lo mismo. Muy bien, Que no es gracias. por obra, sino por gracia. Excelente, no es por obra, sino por gracia. Gustavo, le escucho. Y era lo que decía justo el hermano. La mayoría, creo que los que hemos estado en la Iglesia Católica, es por las obras que uno hace y si comete un pecado y la gravedad, se puede redimir y no es así. En cambio, si uno confiesa su pecado, el Señor, aunque vos mientas o no, el Señor sabe en tu corazón si estás mintiendo o no de lo que estás diciendo. Muy bien. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y si hay un arrepentimiento genuino, es urgente anunciar el perdón de pecados a ese corazón. Ese corazón que se sienta apesumbrado por el pecado no necesita más cargas, necesita que se le libere de esas cargas, necesita recrearse en el Evangelio, en las buenas nuevas de perdón de pecado en Cristo Jesús. Nada más. Cuando vemos esta parte de la penitencia en cuanto a la confesión, es simplemente poner más cargas al pecador y alejarlo de la gracia, alejarlo de lo que Cristo ha hecho por él y enfocarse más en lo que yo puedo hacer para estar bien con Dios. Es importante en la confesión, cuando la aplicamos de una manera bíblica, aplicar ley y evangelio. Ley para que el pecador se arrepienta. Y una vez arrepentido de su pecado, anunciar el evangelio inmediatamente, las buenas nuevas de perdón. Sin más cargas, sin más trabas. Ahora, ¿qué pasa si el pecador vuelve a pecar? Pues
Si se vuelve a arrepentir, se le vuelve a anunciar el perdón, siempre y cuando haya un arrepentimiento. Pero pastor, ¿cómo sabemos si se arrepiente o no? ¿Lo escuchamos? Si escuchamos ese pesar, si escuchamos su confesión, lo perdonamos. Ya si él está mintiendo o no lo está, no está expresando las cosas como debe, pues como dijo Gustavo, ya es una cuestión en la que Dios conoce el corazón de esa persona. Yo llamo al arrepentimiento y anuncio el perdón de pecados, pero el que al final juzga el corazón es Jesús. Al final el que conoce a esa persona en lo más íntimo es Jesús. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí o duda? No, maestro. Ok, entonces vamos a continuar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Nosotros ciertamente queremos confesar nuestros pecados a Dios y Él ciertamente nos perdona. Sin embargo, puede haber situaciones en que nosotros hemos pecado contra alguien. Cuando esto pasa, Dios quiere que confesemos nuestro pecado a ellos, a las personas que hemos lastimado. Algunas veces nosotros tenemos un pecado que hemos cometido, el cual particularmente nos aflige, nos causa cierta incomodidad. En esos momentos tenemos el privilegio de ir con otro cristiano, ya lo hablábamos hace un momento, tal vez un líder de la iglesia, un hermano maduro, un pastor, para confesar ese pecado a él. Y entonces, por la autoridad de Cristo, esa persona puede anunciarnos ese perdón personal, ese perdón de cada pecado. Escuchar ese perdón anunciado de otra persona es otra motivación para nuestra fe, nos nutre, nos alimenta y nos fortalece porque nos recuerda nuevamente del amor de Cristo Jesús para nosotros. Nosotros en Academia Cristo brindamos, bueno, antes de pasar a esta parte sobre el propósito de Academia Cristo, ¿quedó claro lo del oficio de las llaves, lo de la confesión y la absolución? Sí, maestro. Sí, profe, sí. Ok, Sí, el sí. propósito, excelente. Si tienen alguna duda, con toda confianza, pueden expresarlo aquí o más tarde mandarme un mensajito por el privado en WhatsApp y con gusto podemos platicar más sobre el tema. El propósito de Academia Cristo. Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo, la cual es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ayúdenles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. En Academia Cristo nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las Escrituras, porque en ellas el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar aquí con nosotros, que nosotros no podemos guardarlo y tal como Jesús nos llama, deseamos compartir esa palabra con otros, deseamos ser lumbrera para otros. Por eso en la Academia Cristo estamos para servir en la capacitación. Y en especial si usted tiene un grupo de estudio de la palabra de Dios, por ejemplo, si alguno, si alguno desea hacer un grupo de estudio de la palabra de Dios con personas que conoce donde vive y compartir lo que aprendió, estamos dispuestos a orientar, estamos dispuestos a guiarles para que pues crezcan en el conocimiento de la palabra y sea más fácil llevar el mensaje a otros. Si tiene o desea hacer algún grupo sembrador o algún grupo de estudio de la palabra de Dios, puede mandar un mensaje a mí en privado o al profesor, me parece que es Joel o Natal, y con gusto estamos para servirles, para guiarles en este proceso. Hace un momento mencioné sobre el grupo sembrador. ¿Qué es un grupo sembrador? Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros, alabando al Señor. Existen para crecer juntos en las buenas nuevas de Jesucristo. Y es el primer paso para plantar una iglesia. En algunos casos, de ser necesario, puede hacerse una consulta presencial con uno de nuestros asesores y todo lo que ofrecemos en Academia Cristo y tus otras consultas son sin costo alguno, ¿eh? No cobramos nada. Recuerda,
Si le interesa plantar un grupo sembrador, puede hacérmelo saber a mí o a cualquiera de los profesores o asistentes que tenemos en la Academia Cristo. Somos de Cristo y los cristianos se reúnen. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si usted tiene el deseo de unirse a la iglesia luterana, tener la misma confesión que nosotros, ¿qué es lo que debe de hacer? Comuníquese conmigo, o mejor dicho, perdón, exprese este deseo y podemos orientarle en qué pasos seguir para establecer una unión doctrinal. Para nosotros es importante que tengamos la misma fe. Así podemos colaborar y apoyar mejor, como nos lo dice San Pablo. Hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si desean unirse en un acuerdo doctrinal o formar un grupo sembrador, puede hacerlo de la siguiente manera: avisar inmediatamente al director. Avisarme a mí, yo avisaré al director, perdón, de Academia Cristo o a cualquiera de los misioneros de Academia Cristo y recibirá noticias sobre este deseo que tiene y cómo podemos servir. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? Claro, todo.